Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la señora ministra, obviamente a mis colegas, y claro, usted decía muy bien, dependiendo con qué lente se vea, o miopía, astigmatismo, o el lente de los periodistas o de los medios de comunicación para entender lo que es la libertad de expresión, presidente. En esta sociedad mediatizada hay una pieza clave que es respetar la libertad de expresión. No hay más. Se trata de respetar la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares más sólidos que sostienen el sistema democrático y es la primera herramienta para la protección ¿de qué? De lo básico, de los derechos humanos. El artículo 21 y 106 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Me imagino que la ministra conoce esos artículos. ¿Los conocerá? Se lo pregunto porque como cabeza de sector de comunicación no se ha visto representar los intereses del gremio, los intereses de lo que hace a la libertad, al acceso de la información, proponer y equilibrar, entonces, por ende, el principio básico de los derechos humanos. Una ocasión el gobierno arremetió contra los periodistas y contra los medios de comunicación, no en una, en reiteradas veces. ¿Qué pasó? Nada. Nada. El silencio de esta cartera de Estado y de la ministra nos dice dónde están puestos los intereses. En las bolivianas y bolivianos, en la sociedad, en el gremio o en qué están puestos los intereses. Se llama Ministerio de ¿qué? Los regímenes totalitarios amordazaron y amordazan la libertad de prensa antes que ninguna otra libertad. Eso es histórico, lo sabemos, pero es más, lo estamos viviendo. ¡Qué locura! Lo estamos viviendo. Entonces, nos encontramos situados en un régimen. Y eso es un atentado a la democracia y a la libertad de expresión. No hay democracia. Grave, gravísimo. No podemos hablar de democracia cuando son estos los temas más sensibles al ser humano. La garantía se centra en el pluralismo informativo. Es evidente que su ministerio, el ministerio de la ministra, y otras instituciones bajo el control de este gobierno se dedican a erradicar sistemáticamente el pluralismo que caracteriza a la democracia. Les recuerdo que todos los demás derechos fundamentales se verán afectados si no existe la libre comunicación pública. ¿Existe la libre comunicación pública? No. Y eso es lo que tendría que defender específicamente este ministerio y la señora ministra. Y es por eso también que surge esta interpelación
y nos encontramos aquí, o se encuentra sentada la señora ministra. Es su responsabilidad garantizar esos derechos que nos sirven de puente para garantizar a todas las bolivianas y bolivianos el ejercicio a la libertad real de expresión. Y esto significaría fomentar evidentemente la opinión pública, fortalecer y garantizar el ejercicio de la actividad periodística, que son quienes son en suma esos guerreros que permiten llegar a la población para poder informar y que podamos saber qué es lo que pasa en esta cosa que se llama, esta cosa que le dicen pública, pero sobre todo en lo que significan, si es que existen, políticas claras, públicas, en referencia a la diversidad de las áreas que se abordan. Yo no sé, me pregunto, y le pregunto a la ministra, ¿diría usted que su gestión logró este objetivo tan importante para el sistema democrático boliviano? ¿Ha protegido la labor de los periodistas? ¿Ha habido libre expresión? ¿No se ha maltratado a los periodistas? ¿Se ha garantizado al gremio? ¿Existe una propuesta clara que emane como tantas leyes vienen del Ejecutivo para levantar las manos de una ley de acceso a la información? La hemos propuesto, pero no, ahí tiene que quedar dormida. ¿Qué ha hecho el Ministerio en función a esto? Nada. La circunstancia de que muy pocos medios de Bolivia gocen de estabilidad financiera hace aún más cuestionable esta imposición, transformándose en una medida de presión que todos los días ponen en riesgo al gremio periodístico. Muchos medios se ven cohibidos y me imagino que no me está escuchando la ministra, porque en el tema de comunicación se escucha, luego se contesta, pero esa es la realidad. El régimen del presidente Morales ha arremetido reiteradamente contra periodistas, acusándolos sin presentar pruebas de difundir mentiras y distorsionar la realidad con intenciones políticas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado a Juan Evo Morales Ayma decir esto? Ustedes, los periodistas, mienten, distorsionan la realidad. Así es. Pero está bien. Ese es el presidente. Ese es el régimen y en eso no hay duda, no hay duda. ¿Por qué no se demuestra el miedo que se le tiene a la libertad de pensamiento y de expresión? ¿O no podemos escucharnos, terminar y hablar y cada quien argumentar? No, esto ya es miedo y entonces por lo tanto se traduce en agresividad y no en sustento. Y eso sí es terrible. Por eso es que el ataque verbal del gobierno y militantes de este partido, del partido de ustedes, oficialista contra los medios de información, es recurrente. Eso sí lo pueden decir sin pruebas, sin nada. Los medios distorsionan, o se someten con nosotros, o si no, no pueden expresarse y menos hablar. Eso, en síntesis, se llama miedo. Miedo. Tengo que controlar todo, porque si la población y las y los bolivianas y bolivianos se informan de todo lo que está sucediendo en las diversas áreas, máximo en el tema de presupuestario, entonces sería fatal. O si empezamos a medir resultados por cartera de ministerio,
o planteamientos mejor resueltos, sería fatal. O si empezamos a ver cuánto se ha invertido en elefantes blancos, cuánta plata, y si funciona, sería fatal. Entonces, ante ese miedo, coartar la libertad de expresión y coartar entonces la labor periodística de investigación, teniendo una persecución evidentemente que es mortal, mordaz. Pero lo lamentable y lo notorio es que no le importa, no le interesa, está en otras. El tema no es este. El tema del Ministerio de la Comunicación tiene una sola cosa, ese es su tema. Ministerio de Comunicación igual sinónimo publicidad. ¿El resto para qué? Y eso se traduce en una violencia contra el trabajo periodístico. Eso sí es terrible. Además de priorizar medidas que asfixian a los medios de comunicación y prensa independiente. Todavía no quieren abrir el debate sobre los criterios que se han adoptado para el uso de fondos gubernamentales para comprar propaganda oficial. Debate no tiene que haber, eso es clandestinidad, eso es debajo la mesa. Claro, terrible, que la destinan principalmente a hacer política y transmitir lo que se le ocurre al presidente. Partidos de fútbol, transmitir, pero no lo que le interesa para que las bolivianas, los bolivianos, nuestra juventud pueda tener una calidad, pueda crecer, y menos programas educativos. Me imagino que usted, ministra, sabe que del 2012 al 2016, y ya lo decía creo que el diputado Barrientos, 5 años, el Ministerio de Comunicación, con 2 años de la gestión Marianela Paco, asumió obligaciones por 1.333 millones, realizando la conversión a dólares alrededor de 140 millones, monto gastado por el Ministerio de Comunicación. También estuvo sentada la ministra Paco aquí 2 veces, y ¿sabe qué? No nos pudo dar una sola respuesta coherente, ni mostrar un papel de constancia de todo lo que hacía, más allá de sus videitos. Y bueno, no está. El resumen es que falló y fallará el tema de la cartera de comunicación. En ese mismo periodo, Bolivia TV, Canal 7, en ese mismo periodo gastó 1.006 millones de bolivianos. En el 2006, cuando la exministra Paco ocupaba su cartera, la suya, de Estado, el Ministerio de Comunicación contaba con un presupuesto de 44.500 millones de bolivianos, solo para transmisiones gubernamentales. El Ministerio de Comunicación triplicó su presupuesto para la gestión 2006, triplicó. O sea, no estamos hablando de salud, no estamos hablando de seguridad ciudadana, no estamos hablando de cáncer, de educación, no, estamos hablando de el presupuesto de propaganda, publicidad, texto. El presupuesto 2017 se asigna 360 millones de bolivianos para el Ministerio de Comunicación. Para esta gestión, según el estado de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2018, su ministerio gastó en publicidad más de 100 millones de bolivianos. Datos oficiales, no lo estoy diciendo, es su ministerio. No existe informe de gestión, no existe. Claro, no es solamente suya, ministra, de verdad. Esta es una política de este régimen. No existe informe de gestión en la página web del Ministerio de los años 2014, 15, 16 y 17. No sé, ¿cómo? Si uno entra a la página web, ¿cuánto han gastado? No, cero información. Yo no sé ni para qué hay una agencia, la GETIC, o se pagan a funcionar, porque será para sus guerreros nada más. O sea, para hacer comunicación en serio, con solvencia, no existe.
Recordemos que en mayo de 2017 el presidente Morales señaló que los medios de comunicación que no recibían anuncios del gobierno eran los que no recibían, eran los que comillas, mienten, insultan, difaman y desprestigian a las autoridades. Palabras que no las dice más nadie que Juan Evo Morales Sainz. La pregunta es, ¿dónde estaba la ministra de Comunicación para responder y defender al sector? Pau, no existía. ¿A qué teoría habría que, evidentemente, representarlos? No. ¿Cuánto de todo el presupuesto del Ministerio de Comunicación se destina para combatir la violencia contra los medios de comunicación? Cero. O sea, no, ministra, o sea, imposible. No, que nos hagan nomás. Para eso nosotros, están los medios de comunicación, pero nosotros tenemos nuestros guerreritos, listo. Su ministerio estaba defendiendo lo indefendible al promover de manera exclusiva una campaña masista interminable en medios de comunicación masivos cuyos fines son predominantemente políticos, ministro. ¿Y qué hizo usted en su gestión? Eliminar con todas estas conductas. Nada. Me refiero a algo más que ser funcional a un régimen que amedrenta a los medios de comunicación. No tienen la intención de informar con seriedad al pueblo boliviano. No, eso no está en el esquema. No tienen la intención de informar con seriedad al pueblo boliviano. Entonces, menos pues defender al periodismo y menos defender a los periodistas. O sea, eso ya es locura, ciencia ficción. Libertad de expresión, ¿qué cosa será eso? ¿Cómo se comerá? Pero claro, si todo lo que estoy diciendo no convence, podemos discutir sobre algunas cosas que han sucedido los meses pasados. Y a eso iba el tema de la interpelación. El día de la inauguración del nuevo palacio, una corresponsal de prensa internacional fue, no lo digamos así, ¿no? Manoseada, toqueteada, no, esos son otros términos. Agredida, violentada por los asistentes, y otros 3 reporteros fueron maltratados por uniformados encargados de la seguridad, respetando, porque siempre voy a respetar la institucionalidad, pero de esos uniformados que están al servicio, pues, o sea, hagan, maltraten, vean, persigan, ¿no? Es difícil creer que en un despilfarro de 240 millones de bolivianos para cumplir un capricho de tener un palacio. Varios periodistas que estaban encargados de la cobertura del evento sufrieron violencia física por parte de los oficiales, y eso usted lo sabe. Hasta acoso sexual, ¿no? Y eso usted lo sabe, así lo denunciaron. Pero la historia la conocemos todos. Una de las periodistas fue con lágrimas en los ojos, fue terriblemente agredida. ¿Dónde? En el palacio. Ahí, adentro, en el palacio. No nos sorprendemos, es lo más normal del mundo que estas cosas sucedan cuando el problema de la comunicación en Bolivia se ve constantemente deteriorado o manejado o dirigido y no manejado conceptualmente como debe ser por el gobierno. El presidente Evo constantemente realiza comentarios machistas, ¿no, ministra? Y sobre cómo los medios de comunicación son el enemigo. Dice, siempre dice, el enemigo, el enemigo.
Usted debe recordar, señora ministra, cuando el presidente Morales le dijo a la ministra de Culturas, Vilma Lanoca, que ayude a repoblar la Ciudad del Alto. O cuando insinuó que la ex ministra de Salud era lesbiana. ¿Cuáles son las acciones que la ministra de Comunicación realiza para combatir la violencia contra la mujer? Tampoco. Tampoco. Nada. O sea, eso no es cosa ciencia ficción. ¿Cuál es su opinión sobre ese tipo de declaraciones del presidente? Secreto de Estado. ¿Ayudan a promover el respeto a la mujer? Hello. ¿Ayudan a mejorar a la sociedad? Menos. Pero ahí contestará a las preguntas que hemos hecho a propósito de esos dos eventos, que además, como para que usted venga aquí, han postergado 3 veces, después de que se ha hecho la interpelación. No, ni hablemos de María Hulo, ni hablemos de que seguían peor las agresiones a los periodistas, porque hasta ese momento no había aquello. ANP, están en impunidad 46 agresiones a periodistas en Bolivia. ¿Qué importa? Pues, está en impunidad. Página 7, 20 mujeres periodistas sufrieron agresiones en los 3 últimos años. ¿Qué importa? No, ¿para qué? 3 organizaciones de periodistas piden a Evo acabar con la asfixia. Ahí quedó. Si no tenemos la capacidad, el coraje, la valentía de transparentar y poner en mesa una buena ley de acceso a la información, no, pues, no tenemos. Pero ahora, ministra, hablemos de platas, de recursos, de platas. ¿Cuánto le cuesta al Estado boliviano? Pues el gobierno no es el Estado, aunque el gobierno se crea que es el Estado, ¿no? O sea, es pues un show esto terrible. El presupuesto inicial para la gestión 2018 que debía manejar la señora ministra, era inicialmente por el cual debería rendir cuentas. Era de 32 millones de bolivianos. Sus papeles, los papeles publicó. Sin embargo, la modificación aprobada convirtió estos 32 millones, ¿saben qué? Esos 32 milloncitos en 235 millones de bolivianos. 800% veces más que el presupuesto inicial. Y no solo eso, tiene un presupuesto vigente de 267 millones, muchos millones, ¿no? Ya uno se chipa, millones. Pero para no seguir, porque seguramente a todos les duele la cabeza cuando se habla de cantidades, el 31 de junio de 2018, registros del CIGEP, del Ministerio de Comunicación, establecen que esta cartera ha pagado ya 164 millones en publicidad. Solo estamos hablando de publicidad. En realidad, si ensayamos un ejercicio aritmética, si al 31 de julio ha puesto eso, ha gastado 164 millones, en estos últimos 5 meses probablemente se ha duplicado, ¿no es cierto? Listo, se acabó. Publicidad. Porque llegan las fiestas de fin de año y hay que pagar los mensajes presidenciales y me imagino todo, Entonces podemos decir que superamos los 300 millones que paga esta cartera del Estado en publicidad. Hablemos claro, ministro. El gobierno siempre estuvo en campaña. Siempre. Pero, a ver, fíjense, aquí en el CIGEP, en las millonadas, hay una partida que te dice capacitación de personal, cero. Publicidad, pero ¿acaso nos importa a capacitar al personal? Que sea experto, entendido en estrategias de comunicación,
en legar, en tener... No, cero. Capacitación no existe, pues, porque este mandato, se hace esto. No, no es dignificar, no es mejorar, no, cero. Y claro, campaña hemos hecho todo el tiempo, especialmente ahora, ¿no? Que se trata de legitimar con una acción espuria e inconstitucional la candidatura, que ya fue considerada el 2016 por los bolivianos que le dijeron no. Entonces ahora, ante todo este miedo, se hizo siempre campaña, todos los recursos, capacitación no, irán para la campañita. Campaña cuando las bolivianas y bolivianos dijeron no, simplemente no. Nuestras dudas o previsiones del gasto de este ministerio superarán los 300 millones, con creces, por cierto, ¿no, ministra? Seguramente ya usted sabe cuánto más de qué partidas vamos a sacar para, o va a sacar para la publicidad y propaganda del ministro. ¿Qué es cambiar? Porque hablamos mucho de cambio. ¿Qué es cambiar? La verdad es que han hecho un uso y abuso de la palabra las connotadas autoridades de este régimen evista. El cambio, pero además no solamente se ha engañado, pues yo digo siempre, y yo siempre lo sostengo, de la mentira siempre han hecho una política de Estado. Eso sí lo han hecho, eso lo han hecho bien. ¿Será bueno transformar esta realidad dispendiosa y abusiva de gasto político para hacer la tarea que de verdad correspondería? Sí, pues, sí, ministro. Transformación y renovación no existe en el diccionario azul, no existe. Transformación, renovación, diccionario azul, Pau, no existe, del MAS. Pues a todas luces el objetivo ególatra de este régimen y sus conductores es otro. ¿Cuánto tiempo? Es así. O sea, renovación, no. Debo reconocer, con algo de modestia, por su intermedio, presidente, a los colegas, en relación a algunos regímenes dictatoriales que anunciaban gobernar 50 años a la República. Por lo menos el MAS solo quiere gobernar 30, fíjense, algunos 50. Entonces yo debo reconocer, solo este régimen quiere gobernar 30. Por eso, con un profundo sentido de historia y vocación nacional, por este tipo de cosas, el líder, el presidente del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas Aguilera, y su conducción nacional, porque eso también les duele, ha activado un binomio renovador y transformador, con Óscar Ortiz Antelo a la presidencia y Edwin Rodríguez Espejo a la vicepresidencia, que no se cambiarán o usarán ilegalmente sus nombres, no se cambiarán, usarán ilegalmente sus nombres, ni tampoco figurarán por entusiasmo de algún registrador una profesión que no la tienen, más que el ser lealmente bolivianos y una alternativa real para Bolivia, con libertad de expresión, con acceso a la información y estar con las bolivianas y bolivianos. Por eso le dijimos no, y por eso le decimos y le vamos a seguir diciendo a las bolivianas y bolivianos no, ministra, y reencaucemos la libertad de expresión, el derecho humano, porque si no, sobre la espalda suya y de este régimen caerá todo esto. Muchísimas gracias, presidente.